El día que entré en esa sala del tribunal, mi hija Amanda puso los ojos en blanco a su marido, como si yo fuera una simple anciana molesta. Pero cuando el juez me vio, el mundo se detuvo. «¿Doña Blanca?», murmuró, con los ojos muy abiertos. «¿Es usted de verdad?». Todo el tribunal quedó en un silencio absoluto, mientras mi hija y su arrogante esposo intercambiaban miradas de pánico. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Blanca, tengo 70 años, y hasta hace 6 meses era solo una abuela común. Todas las mañanas me despertaba a las 5:30 am, preparaba mi café en una taza antigua que mi difunto esposo, Alfredo, me había dado en nuestro 30º aniversario, y regaba mis orquídeas mientras veía el sol salir por la ventana de la cocina. Era una vida simple y predecible, pero llena de pequeñas alegrías que me mantenían conectada a los recuerdos del pasado. Por casi 50 años, fui la madre que sacrificó todo por mi única hija, Amanda. Trabajé como limpiadora durante el día, costurera por la noche, y los fines de semana vendía antojitos caseros en el mercado local. Todo para que Amanda pudiera estudiar en buenas escuelas y tener la vida que yo nunca tuve. Cuando ella se casó con Ricardo, un hombre con ojos fríos y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, me tragué mi incomodidad y los recibía para el almuerzo del domingo con mis mejores platillos y una sonrisa que escondía mis preocupaciones. Después de la muerte de mi esposo, esperaba que Amanda y yo nos acercáramos. Cuán equivocada estaba. En lugar de encontrar consuelo una en la otra, ella empezó a verme como una carga. Sus visitas se volvieron mecánicas, sus llamadas más raras. La forma en que ella miraba la casa donde la crié, la casa donde dio sus primeros pasos, donde celebramos todos sus logros, cambió completamente. Ya no era un hogar de recuerdos, sino un activo a ser adquirido. La mayor decepción de mi vida sucedió un martes lluvioso de octubre. Yo había preparado bacalao con papas, la receta que a Amanda le encantaba en la infancia. Puse el mantel bordado que hice cuando entró a la universidad y hasta compré un arreglo de flores frescas para la ocasión. Cuando ellos llegaron, Ricardo entró sin tocar, como si ya fuera el dueño de la casa. Se tiró en el sillón que había pertenecido a mi Alfredo y encendió el televisor sin siquiera saludarme. Amanda traía una carpeta de documentos y esa mirada distante que había desarrollado en los últimos años, una mirada que pertenecía a una extraña, no a la niña que un día me tomaba la mano con tanta confianza. «Mamá, necesitamos hablar», dijo con una voz fría que me estremeció hasta los huesos. Se sentó en el borde del sofá, como si no quisiera quedarse ahí por mucho tiempo. «Ricardo y yo decidimos que esta casa es demasiado grande para usted. Ya no puede mantenerla sola». Sentí que mi corazón se apretaba mientras ella continuaba. «Encontramos un gran residencial para personas de su edad. Tendrá compañía, actividades, asistencia médica». «Pero Amanda, esta es nuestra casa», respondí, mi voz fallando. «Aquí está todo lo que construimos, todos nuestros recuerdos». Ricardo interrumpió sin quitar los ojos del televisor. «Los recuerdos están en la cabeza, doña Blanca, no en las paredes. A usted le gustará el residencial, es moderno, tiene jardín». Lo que él no dijo, pero sus ojos calculadores revelaban, era que ellos querían mi casa. La casa que Alfredo y yo construimos con tanto sacrificio a lo largo de décadas. La casa donde guardábamos no solo recuerdos, sino también una parte de nuestras almas. Amanda puso la carpeta sobre la mesa. «Ya nos encargamos de toda la documentación. Solo tiene que firmar». Su voz era mecánica, como si estuviera hablando sobre un contrato cualquiera, no sobre arrancar a su propia madre del único lugar que me quedaba en el mundo. Cuando me rehusé a firmar, el clima cambió rápidamente. Ricardo apagó el televisor y me encaró con una frialdad que nunca había demostrado tan abiertamente. «Doña Blanca», dijo, acomodándose la corbata cara que usaba, «usted necesita ser razonable. No puede seguir viviendo sola. La semana pasada olvidó la estufa encendida.
Es peligroso. Aquello era una mentira descarada. Yo nunca había olvidado la estufa encendida en toda mi vida. Pero me di cuenta en ese momento de que ellos estaban dispuestos a inventar cualquier cosa para conseguir lo que querían. En los días que siguieron, intensificaron la presión. Traían agentes inmobiliarios sin avisarme, personas extrañas que medían mis cuartos y hablaban sobre potencial de remodelación, como si yo no estuviera presente. Amanda empezó a empacar mis cosas sin permiso, decidiendo por su cuenta lo que yo necesitaba llevar y lo que podría ser desechado o vendido. «Este vestido es tan viejo, mamá», decía, sosteniendo el vestido azul que usé en el funeral de mi esposo. «No lo va a necesitar en el residencial». Cada objeto que ella desechaba era como si me arrancaran un pedazo de mi historia. Fotografías antiguas, cartas de amor que Alfredo me había escrito, los libros que leíamos juntos en las noches de invierno. Todo eso, para Amanda y Ricardo, era solo estorbo, ocupando espacio en la casa que ellos ya consideraban suya. La gota que derramó el vaso fue cuando Amanda encontró mi joyero. Era una pequeña caja de madera tallada que Alfredo me había dado en nuestro primer aniversario de bodas. Dentro, además de algunas piezas de valor sentimental, estaba el collar de perlas que había pertenecido a mi madre. «Voy a guardarle esto», dijo, poniendo la caja en su bolso. «Estas cosas pueden desaparecer en el residencial». En ese momento, vi en los ojos de mi hija algo que nunca había notado antes: codicia. Pura y simple codicia, disfrazada de preocupación filial. Y por primera vez en mi vida, sentí una rabia que no sabía que era capaz de sentir. Esa noche, sola en mi cuarto mientras escuchaba a Amanda y Ricardo conversando en voz baja en la sala sobre cómo resolver el problema en el que yo me había convertido, lloré como no lloraba desde la muerte de mi esposo. Pero no eran solo lágrimas de tristeza, eran lágrimas de indignación, de revuelta contra la injusticia de ser tratada como un objeto desechable después de una vida entera de dedicación. Fue entonces que tomé una decisión. No me iría sin luchar. No permitiría que borraran mi existencia, que me redujeran a un inconveniente a ser resuelto. Con esa determinación recién descubierta, me sequé las lágrimas y empecé a pensar en cómo podría defenderme de aquellos que debían protegerme. Lo que no sabía era que, en poco tiempo, descubriría un secreto que cambiaría completamente el equilibrio de poder en esa casa. Un secreto que mi querido Alfredo había guardado para protegerme justamente de un momento como este. A la mañana siguiente, Amanda llegó temprano con más cajas y una determinación renovada. «Hoy vamos a organizar la oficina de papá», anunció ella, dirigiéndose al cuarto que yo mantenía intacto desde que Alfredo partió, hace 3 años. «No», respondí con una firmeza que la sorprendió. «Ese lugar aún no está listo para ser tocado». «Mamá, ya pasaron 3 años», replicó con impaciencia. «No podemos mantener un santuario para siempre. La casa necesita ser preparada para la venta». Me di cuenta en ese momento de que no importaba lo que yo dijera. Ellos ya habían decidido mi futuro. La casa sería vendida, con o sin mi consentimiento. Encontrarían una forma de declararme incapaz si yo no cooperaba. Cuando Amanda salió a buscar más cajas en el auto, entré en la oficina y cerré la puerta con llave. Aquel era el último refugio de los recuerdos de mi esposo, el lugar donde su olor aún flotaba en el aire, donde sus cosas permanecían exactamente como él las había dejado. Pasé los dedos por los libros en el estante, por los papeles organizados meticulosamente en carpetas, por el portarretratos con nuestra foto de bodas. Fue entonces que noté algo a lo que nunca había prestado atención antes. En el último estante de la librería, escondida detrás de una hilera de enciclopedias antiguas, había una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. En 47 años de matrimonio, nunca supe de su existencia. Mis manos temblaban mientras yo intentaba imaginar la combinación. Probé nuestra fecha de matrimonio, el cumpleaños de Alfredo, el nacimiento de Amanda. Nada funcionó. Finalmente, en un impulso, intenté la fecha en que nos conocimos,
esa tarde lluviosa de domingo en que nos refugiamos bajo el mismo toldo de una pastelería. Para mi sorpresa, la caja fuerte se abrió. Dentro había una carpeta de cuero con las iniciales de Alfredo grabadas en dorado. Al abrirla, encontré documentos que me dejaron sin aliento. Escrituras de propiedades, extractos bancarios de cuentas que yo desconocía, certificados de acciones en empresas de renombre, pólizas de seguros con valores que me hacían dar vueltas la cabeza. Y en medio de todo eso, un sobre sellado con mi nombre escrito en la caligrafía inconfundible de mi esposo. Con las manos temblorosas, abrí el sobre y empecé a leer. Mi querida Blanca, si estás leyendo esta carta, significa que yo ya partí y que tú encontraste lo que guardé para proteger tu futuro. Perdóname por mantener en secreto nuestros verdaderos recursos financieros durante todos estos años. No fue por falta de confianza, sino por precaución. Siempre desconfié de las intenciones de Ricardo. Hay algo en él que me preocupaba desde el principio. Una ambición desmedida que me hizo temer por lo que podría suceder cuando yo ya no estuviera aquí para protegerte. Por eso, monté esta red de seguridad silenciosamente, invirtiendo cada centavo extra que conseguíamos ahorrar. Todo lo que está documentado en esta carpeta te pertenece exclusivamente a ti. Amanda solo tendrá derecho a una pequeña parte si, y solamente si, te cuida con el mismo amor y dedicación que tú siempre tuviste por ella. En caso contrario, tú tienes todo el poder para protegerte. Usa este poder con sabiduría, mi amor, no por venganza, sino para garantizar el respeto que te mereces. En el fondo, Amanda es una buena persona, solo fácilmente influenciable. Pero si necesitas defenderte, ahora tienes los medios para hacerlo. Con todo mi amor, para toda la eternidad, Alfredo. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras yo absorbía cada palabra. Mi Alfredo, siempre tan quieto y discreto, había construido un imperio en silencio para protegerme. Mientras yo creía que vivíamos modestamente, él invertía en propiedades, acciones y negocios que ahora valían una fortuna. Entre los documentos, encontré algo que me dejó con la boca abierta: la escritura del edificio donde Amanda y Ricardo vivían. El apartamento lujoso del que tanto se enorgullecían, que ostentaban como símbolo de su éxito, en realidad me pertenecía. Ellos pagaban alquiler a una administradora que depositaba el valor directamente en una cuenta a mi nombre, cuenta que yo ni siquiera sabía que existía. Había más. Alfredo poseía acciones en la empresa donde Ricardo trabajaba. No eran acciones menores, sino una participación significativa lo suficiente para influir en decisiones importantes, incluso sobre el futuro de empleados como mi yerno. Sentada en el suelo de la oficina, rodeada de papeles que representaban más dinero del que yo jamás imaginé poseer, me reí entre lágrimas. Amanda y Ricardo creían que me estaban echando de mi casa para quedársela, sin tener idea de que esta casa era la más pequeña de mis propiedades. Los golpes insistentes en la puerta me trajeron de vuelta a la realidad. «Mamá, abra esa puerta ahora mismo», gritaba Amanda. Rápidamente, guardé los documentos más importantes en mi bolso y devolví el resto a la caja fuerte, cerrándola cuidadosamente. Cuando abrí la puerta, Amanda me miró con irritación. «¿Qué está haciendo usted encerrada aquí adentro?» Solo me despedía. Respondí con una calma que la desconcertó. «Tienes razón, Amanda. Quizás sea hora de seguir adelante». Ella me estudió con desconfianza, pero luego su rostro se suavizó, creyendo que yo finalmente había cedido. «Me alegro de que haya entendido, mamá. Verá que es lo mejor para todos». Sí, estuve de acuerdo, sosteniendo firmemente mi bolso donde guardaba los documentos que lo cambiarían todo. Estoy segura de que cada uno tendrá exactamente lo que se merece. Esa noche, mientras Amanda y Ricardo celebraban su aparente victoria con una botella de vino caro en la sala, yo hice una llamada a un número que encontré entre los contactos de Alfredo. La doctora Elena Viana, abogada. «Doctora...» «¿Elena? Mi nombre es Blanca Mendonça.
viuda de Alfredo Mendonça. Necesito su ayuda con algunos asuntos urgentes relacionados con mi herencia. Cuando colgué el teléfono, miré la fotografía de Alfredo en la mesita de noche y sonreí. Siempre lo supiste, ¿no, mi viejo? Siempre supiste que este día llegaría. Por primera vez en meses, dormí profundamente, no con la resignación de quien fue derrotada, sino con la tranquilidad de quien finalmente encontró su fuerza. La doctimo. Elena Viana era exactamente como Alfredo la describió en sus notas. Una mujer de mediana edad, con ojos perspicaces que no dejaban escapar ningún detalle. Cuando entré en su oficina, 3 días después, ella ya había analizado copias de los documentos que le envié por correo electrónico y montado una estrategia preliminar. Doña Blanca, dijo después de ofrecerme un café, su esposo fue extremadamente meticuloso. Todos los documentos están en orden, las inversiones fueron hechas de forma legal y el testamento es absolutamente incontestable. Usted es, sin duda, una mujer muy rica. Esas palabras sonaban extrañas para mí, que siempre viví contando centavos para llegar a fin de mes. Pero la abogada continuó, mostrándome un informe detallado de todos mis activos. Lo más interesante, observó, es que su esposo estructuró todo de forma que su hija y yerno no puedan impugnar. La cláusula de comportamiento en el testamento es particularmente ingeniosa. Ellos solo tendrían derecho a una parte de los bienes si la cuidaran a usted con amor y respeto. Considerando lo que usted me contó sobre los intentos de ellos de removerla de su propia casa, podemos argumentar con facilidad que esa cláusula fue violada. ¿Qué debo hacer ahora?, pregunté, aún intentando absorber la magnitud de la situación. Elena se inclinó hacia adelante con un brillo determinado en los ojos. Primero, no firme absolutamente nada que ellos le pongan delante. Segundo, necesito que usted mantenga la apariencia de que aún no descubrió nada. Cuanto más se expongan, mejor para nuestro caso. ¿Y en cuanto a la casa? Déjelos pensar que vencieron, por ahora. Finja que está considerando la mudanza al residencial. Pida visitar el lugar. Cuestione sobre los costos. Cuanto más se rebelen, más munición tendremos. En las semanas siguientes, seguí las orientaciones de Elena al pie de la letra. Permití que Amanda y Ricardo continuaran con sus planes, fingiendo resignación mientras secretamente documentaba cada conversación, cada amenaza velada, cada intento de menospreciarme o de hacerme parecer incapaz. Ricardo llegó a traer un médico amigo para evaluar mi condición mental, un hombre que apenas me examinó antes de sugerir que yo podría estar desarrollando demencia. Grabé toda la consulta fraudulenta en mi celular siguiendo las instrucciones de Elena. Amanda, por su parte, intensificó sus esfuerzos para vaciar la casa. Cajas y más cajas de mis recuerdos eran empacadas, etiquetadas y enviadas para donación, o simplemente desechadas. Dolía ver mis recuerdos siendo tratados con tanto desprecio, pero me mantuve firme, sabiendo que cada acto de ellos solo fortalecía mi caso. Una tarde, mientras Amanda catalogaba mis pertenencias en la sala, dejé escapar una información, como quien no quiere nada. ¿Sabes, Amanda? Estaba pensando en darte mi collar de perlas antes de ir al residencial. Era de tu abuela, al fin y al cabo. Ella dejó de hacer lo que estaba haciendo, visiblemente interesada. ¿El collar de perlas? ¿El que guardabas en la cajita de madera? Sí, pero no consigo encontrarlo. ¿Tú lo viste por ahí? Amanda se ruborizó ligeramente. No. No sé de qué está hablando. Es extraño, continué inocentemente. Tampoco encuentro los aretes de zafiro que tu papá me dio en nuestro 40º aniversario. Espero que no se hayan perdido en la mudanza. Vi la incomodidad en sus ojos, la culpa momentánea que pronto fue sustituida por una excusa mal elaborada sobre haber guardado mis joyas en un lugar seguro. Más tarde, reporté esa conversación a Elena, que sonrió satisfecha. Perfecto, estamos construyendo un caso sólido de abuso patrimonial.
El momento decisivo vino cuando, siguiendo el consejo de Elena, pedí visitar el tal residencial antes de tomar mi decisión final. Amanda y Ricardo me llevaron un domingo, mostrándome un lugar que parecía más un depósito de ancianos que el paraíso que habían prometido. Cuartos minúsculos, empleados sobrecargados y un olor a desinfectante que apenas disimulaba el olor a orina en el aire. ¿No es maravilloso, mamá?, Amanda preguntó con entusiasmo forzado. Mire, hasta tiene una sala de televisión comunitaria. Miré la deprimente sala donde media docena de ancianos miraban fijamente un televisor antiguo y sentí que mi estómago se revolvía. ¿Cuánto cuesta este lugar?, pregunté. Ricardo respondió prontamente. No se preocupe por eso. Venderemos su casa y el dinero será más que suficiente para cubrir los costos por muchos años. ¿Y si vivo más tiempo que el dinero? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Ellos no habían pensado en eso, o peor, habían pensado y no les importaba. De vuelta a casa, permanecí en silencio mientras ellos discutían animadamente sus planes para remodelar la casa tan pronto yo me fuera. Hablaban sobre derrumbar paredes, modernizar la cocina, transformar mi cuarto en una oficina en casa para Ricardo. ¿Y el cuarto de papá?, pregunté de repente. Amanda vaciló. Bueno, estábamos pensando en transformarlo en un cuarto de huéspedes o quizás un closet más grande. Entiendo, respondí, mirando por la ventana del auto para esconder el dolor en mis ojos. Esa noche, llamé a Elena y le dije, «Estoy lista, vamos a seguir con el plan». 2 días después, Amanda y Ricardo aparecieron con los papeles finales para la transferencia de la casa y mi internamiento en el residencial. Un hombre de traje los acompañaba, el abogado de ellos, que después descubrí que era solo un amigo de Ricardo que trabajaba como consultor inmobiliario. «Mamá, le trajimos los documentos para que firme», Amanda anunció, esparciendo papeles por la mesa de la cocina. «Tan pronto firme aquí y aquí, podemos finalizar su mudanza al residencial. Ya reservamos una vacante para la próxima semana». Miré los papeles con calma, fingiendo estudiarlos mientras escuchaba el timbre sonar. «¿Quién puede ser?», preguntó Ricardo, irritado con la interrupción. «Debe ser mi amiga Margarita», respondí inocentemente. Le pedí que viniera a ayudarme con algunas cosas. Cuando Ricardo abrió la puerta, no fue Margarita quien entró, sino Elena Viana, acompañada por un oficial de justicia y un asistente social. «Buenas tardes», dijo con una sonrisa profesional. «Soy la doctora Elena Viana, abogada de la señora Blanca Mendonza. Venimos para una visita oficial relacionada con una denuncia de intento de estafa y abuso contra un anciano». El rostro de Amanda perdió todo color, mientras Ricardo intentaba mantener la compostura. «Debe haber algún error», dijo, extendiendo la mano que Elena ignoró completamente. «Solo estamos ayudando a mi suegra a mudarse a un lugar más adecuado a su edad». «Interesante», respondió Elena, apuntando a los papeles en la mesa. «Entonces puedo presumir que estos documentos fueron revisados por un abogado independiente representando los intereses de la señora Blanca». El silencio fue ensordecedor. «También me gustaría informar», continuó Elena, «que tenemos razones para creer que joyas y objetos de valor pertenecientes a la señora Blanca fueron removidos de esta residencia sin su autorización. El oficial de justicia posee un mandamiento para verificar esos artículos». Fue entonces que vi algo que nunca olvidaré. El momento exacto en que mi hija se dio cuenta de que su plan se estaba desmoronando. Sus ojos se abrieron con pánico, después se estrecharon con rabia y finalmente se llenaron de lágrimas cuando la comprensión la alcanzó. «Mamá», susurró, «¿qué hiciste?». Me levanté lentamente, sintiendo una fuerza que no sabía que poseía. «¿Qué hice yo, Amanda? Me defendí, así como tu papá sabía que un día yo necesitaría hacerlo». El oficial de justicia y el asistente social empezaron a documentar el estado de la casa, fotografiando las cajas apiladas, los cuartos parcialmente vaciados, los papeles de transferencia sin firmar sobre la mesa.
Elena permanecía a mi lado, una presencia calma y autoritaria que emanaba confianza. «Señora Blanca», dijo el asistente social, «¿usted se siente coaccionada a dejar su residencia en contra de su voluntad?» «Sí», respondí con firmeza. «Mi hija y mi yerno me han presionado por meses, llegando a amenazar con declararme mentalmente incapaz si yo no accedía a ir a un asilo». Amanda se adelantó, indignada. «Esto es absurdo. Solo estamos intentando cuidarla. Ella está confundida, ha olvidado cosas, ha dejado la estufa encendida». «Interesante», interrumpió Elena, retirando un pequeño dispositivo de su bolsillo. «Tengo aquí grabaciones de los últimos 2 meses que contradicen esa afirmación, incluyendo una conversación donde el señor Ricardo admite haber inventado el incidente de la estufa para convencer a la señora Amanda de que su madre no podría más vivir sola». Ricardo palideció. «Eso es ilegal. Usted no puede grabar personas sin consentimiento». «En realidad», Elena sonrió, «la señora Blanca grabó conversaciones en su propia casa, donde ella tiene todo el derecho de proteger sus intereses. Además, tenemos informes médicos recientes atestando su plena capacidad mental, realizados por profesionales independientes, no por amigos médicos traídos por el señor». El asistente social hizo anotaciones en su tabla, mientras el oficial de justicia continuaba su trabajo metódico. Amanda se desplomó en una silla, llorando abiertamente ahora. «Mamá, ¿por qué está haciendo esto con nosotros? Somos su familia». «¿Familia?», repetí, sintiendo una mezcla de tristeza e indignación. «¿Fue como familia que empacaste mis recuerdos como si fueran basura? ¿Fue como familia que tomaste las joyas de tu abuela sin permiso? ¿Fue como familia que tú y Ricardo planearon abandonarme en un asilo de 5ª categoría para quedarse con mi casa?» «No es así», sollozó. «Ricardo me convenció de que era lo mejor para usted. Él dijo que usted estaba perdiendo la memoria, que era peligroso que usted viviera sola». «¿Y tú le creíste a él en vez de confiar en tu propia madre?», pregunté, sintiendo que mi corazón se rompía de nuevo. «¿Me conoces tan poco así?». Ricardo, dándose cuenta de que la situación estaba fuera de control, intentó recuperar la autoridad. «Esto es un malentendido que podemos resolver en familia. No necesitamos abogados u oficiales de justicia. Doña Blanca, siempre quisimos lo mejor para usted». «¿Lo mejor?», Elena intervino. «Como los intentos de transferir la propiedad de la casa al nombre de la señora Amanda, antes incluso de la mudanza de la señora Blanca al residencial, o los retiros no autorizados de la cuenta bancaria de la señora Blanca en los últimos meses». Los ojos de Amanda se abrieron. «No sé de qué está hablando, mamá. Juro que no tomé su dinero». «No, tú no lo tomaste», respondí con calma. «Pero Ricardo sí. Tengo extractos bancarios mostrando transferencias hechas con mi tarjeta a una cuenta conjunta de ustedes, en fechas en las que yo ni siquiera estaba en casa». Ricardo se ajustó la corbata, visiblemente incómodo. «Debe haber algún error». «No hay error alguno», continué, sintiendo una extraña calma envolverme. «Así como no es error que ustedes pensaban que yo era una anciana pobre e indefensa, fácil de manipular y desechar. Pero hay algo que ustedes no saben». Caminé lentamente hasta mi bolso y retiré una carpeta de documentos que Elena había preparado para mí. «Tu papá, Amanda, no era solo el contador discreto que conociste. Él construyó silenciosamente un imperio financiero a lo largo de los años, y te lo dejó todo a ti». Puse sobre la mesa escrituras de propiedades, certificados de acciones, extractos bancarios con valores que hacían que los ojos de Ricardo se abrieran con incredulidad y codicia. «¿Este edificio en la Avenida Paulista?», señalé una de las escrituras. «Es mío, así como el terreno en la costa que ustedes visitaron el verano pasado, creyendo que pertenecía a su jefe, Ricardo». Amanda tomó los papeles con manos temblorosas. «No puede ser verdad». «Es verdad», confirmó Elena. «Y hay más. El apartamento donde ustedes viven también le pertenece a la señora Blanca».
Ustedes pagan alquiler a una administradora que deposita el valor directamente en una cuenta a nombre de ella. Ricardo se tambaleó como si hubiera recibido un puñetazo. Esto es imposible. ¿Y esas acciones de la empresa donde usted trabaja, Ricardo? Las que fueron compradas por un inversionista anónimo hace 5 años y que garantizaron su ascenso, también son mías. El silencio que siguió fue absoluto. Ricardo parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Amanda me miraba como si estuviera viendo un fantasma. ¿Por qué papá nunca nos lo contó? Ella finalmente preguntó, su voz casi inaudible. Porque él no confiaba en las intenciones de Ricardo, y por lo visto, estaba en lo correcto al ser precavido. Ricardo intentó una última maniobra desesperada. Doña Blanca, podemos resolver esto. Obviamente hubo un malentendido. No sabíamos de estos recursos, solo estábamos preocupados por su seguridad. Si usted tiene tantos medios, podemos encontrar un lugar mejor, más lujoso. No estoy interesada en ningún lugar mejor, respondí firmemente. Esta es mi casa, y aquí me voy a quedar. ¿Y en cuanto a nuestro apartamento? Amanda preguntó, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Nos va a desalojar? Eso depende, respondí, sintiendo una mezcla de dolor y determinación. ¿De cuánto ustedes están dispuestos a aprender sobre respeto, dignidad y amor verdadero? Elena entonces tomó la palabra. Mientras tanto, tengo aquí una orden judicial temporal impidiendo que cualquiera de ustedes remueva más artículos de esta casa o intente transferir su propiedad. También solicitamos la devolución inmediata de todos los bienes ya removidos, especialmente las joyas de familia y documentos personales. Amanda se derrumbó en sollozos, mientras Ricardo permanecía paralizado, como si intentara procesar toda la información que acababa de recibir. El oficial de justicia continuaba su trabajo, fotografiando metódicamente cada cuarto, cada documento, cada prueba de lo que había sucedido en esa casa. Yo sugiero, dijo Elena con voz firme, que ustedes dos salgan ahora y piensen muy bien sobre sus próximos pasos. Estamos preparados para llevar este caso adelante, con todas sus consecuencias legales, a menos que lleguemos a un acuerdo que respete integralmente los derechos y deseos de la señora Blanca. Ricardo finalmente recuperó la voz, pero ya no era el hombre arrogante que yo conocía. Había miedo en sus ojos. ¿Cuánto vale todo esto?, preguntó, haciendo un gesto en dirección a los documentos. Elena sonrió fríamente. Mucho más de lo que usted jamás podría pagar en una vida entera de trabajo, señor Ricardo. Ahora sugiero que ustedes se retiren. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, sentí que mis piernas flaqueaban. Elena me amparó hasta el sofá, donde me desplomé, exhausta emocionalmente. Usted fue muy valiente, dijo, sentándose a mi lado. No todos tendrían la fuerza para enfrentar a la propia familia de esa manera. No sé si fue coraje o desesperación, confesé, observando al asistente social aún haciendo anotaciones. Nunca quise llegar a este punto. Desafortunadamente, muchas veces son los que más amamos, los que más nos lastiman, Elena respondió. Pero ahora usted está en control. ¿Qué desea hacer a seguir? Miré alrededor de la sala, a las paredes que presenciaron tantos momentos de mi vida, a los espacios vacíos donde antes había fotografías y recuerdos. Quiero recuperar mis cosas, respondí con firmeza. Y después, quiero que Amanda entienda exactamente lo que ella hizo. No por venganza, sino porque ella necesita aprender. En los días que siguieron, recibí llamadas desesperadas de Amanda. Al principio, las ignoré todas, siguiendo el consejo de Elena para mantener distancia hasta que los aspectos legales fueran resueltos. Ricardo, por otro lado, desapareció completamente. Supe después que él había pedido licencia en el trabajo y viajado para resolver asuntos personales. Una semana después de la confrontación, Elena me trajo noticias. Recibimos una propuesta de acuerdo, dijo, entregándome una carpeta.
Su yerno está dispuesto a devolver todas sus posesiones, reconocer públicamente que usted está en pleno dominio de sus facultades mentales y renunciar a cualquier reivindicación sobre su casa o patrimonio. ¿Y qué quiere él a cambio?, pregunté, conociendo demasiado bien el carácter de Ricardo para creer en arrepentimiento sincero. Que usted no use su influencia como accionista para perjudicarlo en la empresa y que no lo desaloje del apartamento inmediatamente. Él pide 6 meses para encontrar otro lugar. Consideré la propuesta por un momento. ¿Y Amanda? ¿Qué dice ella sobre esto? Elena vaciló. Su hija no participó en esta negociación. Por lo que entendí, hay tensiones en el matrimonio después de la revelación. Aquello no me sorprendió. Ricardo siempre había sido el tipo de hombre que abandona el barco cuando empieza a hundirse. Ahora que sabía que no conseguiría mi fortuna, probablemente ya estaba culpando a Amanda por el fracaso del plan. Diga a Ricardo que acepto sus condiciones, con una salvedad. Respondí después de pensar por un momento. Si él quiere permanecer en el apartamento por 6 meses, tendrá que aumentar el valor del alquiler en 50%. Al fin y al cabo, ahora él sabe quién es el verdadero propietario. Elena sonrió. Será un placer transmitir su mensaje. 2 semanas después, recibí una visita inesperada. Amanda estaba en mi puerta, sola, con ojeras profundas y el rostro marcado por noches de insomnio. ¿Puedo pasar?, preguntó tímidamente, tan diferente de la mujer arrogante que había intentado echarme de mi propia casa. Abrí la puerta en silencio y la dejé pasar. Ella cargaba 2 grandes cajas que puso cuidadosamente sobre la mesa de la sala. «Sus joyas», dijo con voz embargada. «Todas ellas, y también sus álbumes de fotografía, las cartas de papá, todo lo que yo tomé». Abrí la primera caja y ahí estaban, intactos, los tesoros de mi vida. El collar de perlas de mi madre, los aretes que Alfredo me había dado, el anillo de compromiso con el pequeño zafiro que él ahorró por 1 año para comprar. Ricardo y yo nos separamos. Amanda dijo abruptamente, rompiendo el silencio. Él me culpó por todo. Dijo que yo debería haber notado que papá nunca viviría tan modestamente si no tuviera algo escondido. No respondí, solo continué verificando el contenido de las cajas, asegurándome de que todo estaba allí. «Mamá», continuó, la voz temblorosa, «sé que no merezco su perdón. Lo que hicimos, lo que yo permití que fuera hecho, es imperdonable. Pero necesito que usted sepa que yo realmente creí que estaba haciendo lo correcto». Finalmente levanté los ojos hacia ella. Y lo correcto era sacarme de mi casa, desechar mis recuerdos como basura, tratarme como una niña senil. «No», admitió, lágrimas corriendo libremente. «Ricardo me convenció de que usted estaba empeorando, que era peligroso que usted viviera sola. Él inventó historias sobre usted olvidando cosas, dejando la estufa encendida. Y yo le creí a él en vez de confiar en mi propia madre». «¿Por qué, Amanda?», pregunté, sintiendo el peso de décadas de amor aparentemente desperdiciado. «Después de todo lo que hice por ti, después de todos los sacrificios, ¿cómo pudiste creer que yo merecía ser tratada de esa manera?». Ella se sentó en el sofá, pareciendo más pequeña y más frágil de lo que jamás la había visto. «Porque era más fácil», confesó finalmente. «Era más fácil creer que usted necesitaba ayuda que admitir que yo me había casado con un hombre que solo se preocupaba por dinero y estatus. Era más fácil fingir que estábamos cuidándola que enfrentar la verdad sobre lo que nos habíamos convertido». Su rostro se contorsionó con vergüenza genuina. Cuando Ricardo sugirió por primera vez que vendiéramos la casa, yo dije que no. Entonces él empezó a plantar dudas en mi cabeza, pequeñas semillas de preocupación sobre su salud mental, su capacidad de vivir sola. Y yo dejé que esas semillas crecieran porque, en el fondo, quería la casa. Quería transformarla, modernizarla, borrar las marcas del pasado que me hacían sentir culpable por no ser la hija que debería ser. Sus palabras me golpearon como una revelación.
No era solo codicia, era culpa, era el deseo de borrar las evidencias de todo lo que yo había hecho por ella, todo lo que ella no conseguía retribuir. ¿Y ahora? Pregunté. ¿Qué quieres de mí, Amanda? Ella se secó las lágrimas con el dorso de la mano, como hacía cuando era niña. Nada. No merezco nada de usted. Solo vine a devolverle lo que es suyo y a decir que, aunque usted nunca me perdone, yo sé lo que hice y voy a pasar el resto de la vida intentando ser una persona mejor. Miré a mi hija, pues, a pesar de todo, ella aún era mi hija. Y vi algo que no veía en años: honestidad. No la manipulación calculada que Ricardo había perfeccionado, ni la falsa preocupación que ella había exhibido en los últimos meses, sino vulnerabilidad genuina. ¿Dónde estás viviendo?, pregunté. Con una amiga por ahora. Estoy buscando un apartamento pequeño que pueda pagar con mi salario. Asentí, absorbiendo la información. ¿Y el apartamento? Ricardo está allá, ella respondió. Él se quedó con casi todo en el acuerdo de separación. Dijo que era lo mínimo que yo podía hacer después de arruinar nuestros planes. No pude evitar sonreír con la ironía. Ricardo continuaba siendo Ricardo, hasta el final. Amanda, dije finalmente, no puedo prometer que las cosas volverán a ser como antes. Rompiste algo profundo entre nosotras y va a tomar tiempo, si es que algún día sucede, reconstruir esa confianza. Ella asintió, aceptando mis palabras sin protesta. Pero, continué, tu papá creía que en el fondo tú aún eras la niña que él crió. Él creía que podrías encontrar tu camino de vuelta a la persona que deberías ser. Papá siempre fue mejor en ver el bien en las personas que yo, ella murmuró. Sí, estuve de acuerdo. Y quizás yo necesite aprender a tener un poco más de esa fe. No la perdoné ese día. No la invité a volver a casa, ni prometí olvidar lo que había sucedido. Pero cuando ella se levantó para irse, no la impedí de abrazarme brevemente, un contacto tímido e inseguro que contenía tanto arrepentimiento como esperanza. Después de que ella partió, me quedé sola con mis joyas recuperadas y el dolor de una traición que aún estaba muy fresca. Pero por primera vez en meses, también sentí algo diferente. No solo la satisfacción de haberme defendido, sino la posibilidad, aunque remota, de curación. 2 semanas después de la visita de Amanda, recibí una llamada inesperada de Elena. Doña Blanca, surgió una situación que usted debería saber. Ricardo no pagó el alquiler aumentado conforme a nuestro acuerdo y, por lo que supe, está planeando dejar el país. ¿Dejar el país? ¿Para dónde? Aparentemente, él tiene un primo en España. Mis fuentes en su empresa indican que él renunció y ya está vendiendo sus pertenencias. Aquello no me sorprendió. Ricardo siempre fue del tipo que huye cuando las cosas se ponen difíciles. Lo que me sorprendió fue lo que Elena dijo a seguir. Hay otra cosa. Amanda me buscó ayer, pidiendo ayuda jurídica. Ella descubrió que Ricardo vació sus cuentas conjuntas antes de la separación y la dejó con diversas deudas a su nombre. Sentí un pinchazo en el pecho. A pesar de todo, era mi hija la que estaba sufriendo. ¿Qué pretende hacer ella? Estamos entrando con medidas cautelares para impedir que él salga del país sin resolver sus pendientes. Pero, sinceramente, creo que él ya transfirió el dinero al exterior. Amanda está prácticamente en bancarrota, además de endeudada. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana por un largo tiempo, observando el jardín donde Amanda solía jugar cuando era niña. Recordé la carta de Alfredo, de sus palabras sobre usar el poder no para lastimar, sino para proteger y enseñar. Al día siguiente, le pedí a Elena que preparara algunos documentos y llamé a Amanda. Necesitamos hablar, dije simplemente. Ella llegó puntualmente, vestida con ropas simples que yo nunca la había visto usar. El glamour de esposa de ejecutivo había desaparecido completamente. Elena me contó sobre Ricardo. Empecé tan pronto nos sentamos. Sobre las deudas, el dinero, todo. Amanda asintió resignadamente. Él planeó todo eso hace meses.
Mientras fingíamos preocuparnos por usted, él ya estaba preparando su huida. Fui tan estúpida, mamá, tan ciega. Muchas mujeres inteligentes son engañadas por hombres como Ricardo, respondí. No te culpes por eso. Cúlpate por lo que tú me hiciste a mí, no por lo que él te hizo a ti. Ella bajó los ojos, aceptando la dura verdad en mis palabras. Tengo una propuesta para ti, continué, deslizando una carpeta por la mesa. No es caridad ni perdón automático, es una oportunidad. Amanda abrió la carpeta dubitativamente y sus ojos se abrieron al leer el contenido. ¿Esto es un contrato de trabajo? Sí, para la Fundación Alfredo Mendonça. Una organización que estoy creando para ayudar a ancianos víctimas de abuso familiar y abandono. La idea había nacido durante mis noches de insomnio, cuando me di cuenta de que mi historia no era única. ¿Cuántos otros ancianos estaban siendo manipulados por familiares codiciosos? ¿Cuántos estaban siendo forzados a dejar sus casas, a renunciar a sus vidas, sin tener la suerte que yo tuve de contar con un esposo precavido? ¿Usted quiere que yo trabaje para usted? Amanda preguntó, confundida. Quiero que tú trabajes para la fundación. Tu conocimiento en administración será útil. El salario es modesto, pero justo, y hay una cláusula de vivienda. Puedes ocupar el apartamento pequeño en el fondo de esta casa, lo que te ahorrará en alquiler mientras reorganizas tu vida. ¿Por qué? Ella susurró. ¿Por qué haría esto por mí después de todo? Me levanté y caminé hasta la ventana, observando mi jardín floreciendo bajo el sol de la tarde. No estoy haciendo esto por ti, Amanda. Estoy haciendo por la mujer que tú puedes llegar a ser. Por la hija que tu papá creía que tú aún eras, en el fondo. Y estoy haciendo por todos los ancianos que no tuvieron la suerte que yo tuve, que no tienen cómo defenderse. Me di la vuelta para encararla. Tu trabajo será arduo y frecuentemente doloroso. Vas a escuchar historias que te recordarán lo que tú misma intentaste hacerme a mí. Tendrás que mirar a los ojos de personas que fueron traicionadas por aquellos que debían amarlas. Y, quizás, a través de ese trabajo, tú entiendas verdaderamente lo que intentaste hacer. Amanda sostenía el contrato con manos temblorosas. No sé si merezco esta oportunidad. Probablemente no la mereces, respondí con honestidad. Pero tu papá siempre decía que el perdón no es algo que se merezca, es algo que se ofrece. No estoy lista para perdonarte completamente, pero estoy dispuesta a ofrecer un camino. En los meses que siguieron, transformé mi dolor en propósito. Con la ayuda de Elena, creé la Fundación Alfredo Mendonça, usando parte de la fortuna que mi esposo había acumulado para defender a aquellos que no podían defenderse solos. Compramos una casa grande, cerca de la mía, y la transformamos en un centro de apoyo jurídico y emocional para ancianos en situación de vulnerabilidad. Amanda, fiel a su palabra, trabajaba incansablemente. Al principio, los otros empleados de la fundación la trataban con desconfianza. Todos conocían nuestra historia, que yo nunca intenté esconder. Pero con el tiempo, su dedicación genuina empezó a ganar respeto. La vía de redención no fue fácil para ella. Hubo días en que llegaba a casa, pues el pequeño apartamento en el fondo de mi casa se había convertido en su hogar, con los ojos rojos de tanto llorar después de escuchar historias particularmente dolorosas de ancianos abandonados o explotados. ¿Cómo puede mirarme todos los días sabiendo lo que yo intenté hacer?, me preguntó una noche, cuando nos encontramos en la cocina compartida. Porque veo que estás intentando cambiar, respondí simplemente. Y porque tu papá creía que tú podías ser mejor. Ricardo nunca regresó. Supimos, a través de contactos de la fundación, que él se había establecido en España y ya estaba involucrado con otra mujer, una viuda rica, por coincidencia o patrón. Parte de mí se preguntaba si debería alertarla, pero otra parte sabía que algunos depredadores solo son detenidos cuando encuentran una presa que muerde de vuelta. Un año después de la creación de la fundación, recibí una honra que nunca esperé, un premio de derechos humanos por nuestro trabajo con ancianos vulnerables. El día de la ceremonia,
Mientras me preparaba para dar mi discurso, miré a la platea y vi a Amanda en la primera fila, aplaudiendo con lágrimas en los ojos. Esa noche, después de la ceremonia, mientras caminábamos por el jardín de mi casa, nuestro jardín, como estaba empezando a pensar, Amanda me entregó un pequeño paquete. «¿Qué es esto?», pregunté. «Ábralo», ella respondió nerviosamente. Dentro había un libro artesanal, hecho a mano. En las páginas, Amanda había pegado fotografías antiguas de nuestra familia, muchas de las mismas fotos que ella había empacado tan descuidadamente un año antes, pero ahora cada una venía acompañada de una carta escrita a mano, recordando el momento capturado y reflexionando sobre el significado de esos recuerdos. «Pasé meses buscando estas fotos», ella explicó. Algunas estaban con Ricardo, otras con amigos a los que se las regalé sin pensar. Quería reunir nuestros recuerdos nuevamente, no para borrarlos, sino para honrarlos. Hojeé el libro con cuidado, sintiendo el peso de las décadas de historia familiar en mis manos. En la última página había una foto reciente de la fundación, con todo el equipo reunido enfrente del edificio, y abajo una simple inscripción: «Para mi mamá, que me enseñó que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo». Y para mi papá, que siempre supo que yo encontraría mi camino de vuelta. Esa noche, por primera vez en más de un año, abracé a mi hija sin reservas. No era un perdón completo. Algunas heridas son demasiado profundas para cicatrizar completamente. Pero era un comienzo, un reconocimiento de que ambas estábamos cambiando, creciendo, aprendiendo a ser una familia nuevamente, esta vez basada en respeto mutuo en vez de obligación. Mientras observábamos las estrellas desde nuestro jardín compartido, pensé en Alfredo y en cómo él había planeado todo esto. No solo la protección financiera, sino también la posibilidad de redención. Él conocía a nuestra hija mejor que cualquiera de nosotras. Sabía que ella podría perderse, pero también creía que ella podría encontrar su camino de vuelta a la luz. Y mientras las estrellas brillaban encima de nosotras, sentí que él tenía razón, sobre todo. 18 meses después de la creación de la fundación, recibí una noticia que lo cambiaría todo nuevamente. Uno de los abogados voluntarios que trabajaba con nosotros me buscó con una expresión grave. «Doña Blanca, encontramos algo que usted debería ver», él dijo, entregándome una carpeta. Durante nuestra investigación para el caso de la señora Olivia, descubrimos que el mismo esquema fue usado contra varias otras ancianas. ¿Y adivine quién está detrás de todo? Abrí la carpeta y sentí que mi sangre se helaba. Ahí estaba Ricardo, usando otro nombre, pero inconfundible en las fotografías de vigilancia. Él había regresado a Brasil secretamente y estaba operando un esquema sofisticado para engañar a viudas ancianas, haciéndolas firmar documentos que transferían sus propiedades a empresas fantasma. «Él volvió», murmuré, «y está haciendo lo mismo con otras mujeres». El abogado asintió sombríamente. «Ya informamos a las autoridades, pero necesitamos a alguien que lo conozca para hacer una identificación formal, alguien que pueda testificar sobre sus métodos y su personalidad». Esa noche, conversé con Amanda sobre el descubrimiento. Ella palideció al ver las fotografías y los documentos. Él no cambió nada, ella dijo con amargura. Solo encontró nuevas víctimas. Las autoridades quieren que testifiquemos contra él, expliqué. Yo ya decidí que voy, pero tú no necesitas involucrarte si no quieres. Amanda me miró con una determinación que me recordó a mí misma. No, mamá, necesito hacer esto. Necesito enfrentarlo, no solo por nosotras, sino por todas esas mujeres. En las semanas siguientes, trabajamos con la policía y el Ministerio Público, proporcionando testimonios detallados sobre los métodos de Ricardo, las manipulaciones sutiles, las pequeñas mentiras que gradualmente escalaban para fraudes completos. Amanda, en particular, fue crucial al explicar cómo él la había convencido a participar en el plan contra mí. Cómo él plantaba dudas e inseguridades, cómo él gradualmente aislaba a sus víctimas.
Cuando el día del juicio finalmente llegó, sentí una ansiedad que no experimentaba desde la confrontación en mi casa. El tribunal estaba lleno. Nuestro caso había recibido atención de los medios, en parte debido al trabajo de la Fundación, que ahora era conocida nacionalmente por su lucha contra el abuso financiero de ancianos. Cuando entré en el tribunal con Amanda a mi lado, sentí que todas las miradas se volteaban hacia nosotras. Las víctimas más recientes de Ricardo estaban sentadas juntas, mujeres con edades entre 65 y 85 años, todas con historias dolorosamente semejantes a la mía. Ricardo fue traído esposado, vistiendo un traje usado que contrastaba con la elegancia que siempre había exhibido. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi un destello de rabia rápidamente sustituido por aquella máscara de encanto calculado que él usaba también. El momento decisivo vino cuando el juez entró en la sala. Mi corazón casi se paró cuando lo reconocí. Juez Enrique Méndez, anunció el oficial de justicia. Era el joven abogado que había trabajado como pasante en el tribunal décadas atrás, cuando yo era secretaria allí. El mismo hombre tímido que yo había alentado cuando todos los demás lo trataban con desdén. El muchacho para quien yo llevaba café en las noches en que él trabajaba hasta tarde, estudiando para exámenes. Él no me reconoció inmediatamente, ocupado con los procedimientos iniciales. Pero cuando llegó mi turno de testificar, y yo dije mi nombre, vi sus ojos levantarse de los papeles con una expresión de sorpresa y reconocimiento. «¿Doña Blanca?», él preguntó, ajustándose los lentes como si no pudiera creer lo que veía. «¿Blanca Almeida de la Secretaría del Tribunal Regional?». «Sí, su señoría», respondí con una pequeña sonrisa. «Ha pasado mucho tiempo». El juez sonrió brevemente antes de retomar su expresión profesional. «Ciertamente ha pasado. Por favor, continúe con su testimonio». Durante las 2 horas siguientes, narré en detalles todo lo que Ricardo había hecho, cómo él había manipulado a mi hija, cómo había intentado despojarme de mi casa y dignidad, cómo había planeado abandonarme en un asilo de calidad dudosa. Hablé sobre el descubrimiento de la fortuna que mi esposo había dejado y cómo eso había frustrado sus planes. «Y ahora», concluí, «él está haciendo lo mismo con otras mujeres que no tuvieron la suerte que yo tuve de contar con un esposo precavido». Cuando terminé, la abogada de Ricardo se levantó para el contrainterrogatorio, intentando pintarme como una señora confundida que había imaginado persecución donde había solo preocupación familiar. «Señora Blanca», ella preguntó con falsa simpatía, «¿no es verdad que usted estaba teniendo lapsos de memoria en la época? ¿Que usted a veces olvidaba dónde ponía las cosas, dejaba la estufa encendida?» «No», respondí firmemente. «Nunca tuve tales problemas. Su cliente inventó esas historias para convencer a mi hija de que yo necesitaba ser internada». «¿Y cómo puede usted tener tanta certeza de eso, si tenía problemas de memoria?». Ella insistió con una sonrisa condescendiente. «Objeción, su señoría», intervino el fiscal, argumentativa. «Aceptada», respondió el juez Enrique. «Abogada, reformule su pregunta». Pero antes de que ella pudiera hacerlo, pedí permiso para responder. La señora pregunta cómo puedo tener certeza. Puedo tener certeza porque tengo informes médicos completos realizados después del intento de mi yerno de declararme incapaz. Puedo tener certeza porque tengo grabaciones de él admitiendo que inventó esos incidentes. Y puedo tener certeza porque a los 70 años de edad aún consigo recordar el primer día en que el hoy juez Enrique Méndez entró en el tribunal como pasante, vistiendo un traje azul marino que le quedaba demasiado grande en los hombros, cargando una carpeta de cuero sintético que había ganado de su madre como regalo de graduación. Todo el tribunal se quedó en silencio. El juez Enrique me miraba con una mezcla de sorpresa y emoción. Me acuerdo de cada detalle de ese día, así como me acuerdo de cada detalle del día en que mi yerno y mi hija intentaron convencerme de que yo ya no era capaz de cuidarme a mí misma. Mi memoria, señora abogada, está perfectamente intacta. El silencio que siguió
fue roto solo por el sonido de la pluma del juez rasgando algo en su libreta de anotaciones. Amanda testificó enseguida, con una valentía que me llenó de orgullo. Ella habló abiertamente sobre cómo había sido manipulada, sobre su propia culpa y arrepentimiento, sobre el camino de redención que había encontrado a través del trabajo en la fundación. Ricardo me convenció de que mi mamá estaba perdiendo la capacidad mental, ella explicó con la voz embargada. Él empezó con pequeñas sugerencias. ¿Notaste cómo tu mamá olvidó el nombre de aquel actor? ¿Viste cómo confundió las fechas? Hasta que empecé a ver problemas donde no existían. Cuando Ricardo finalmente testificó, fue como ver a un actor en escena. Él negó todas las acusaciones. Se pintó como un yerno preocupado que solo quería lo mejor para su suegra. Llegó a derramar lágrimas falsas al hablar sobre cómo estaba herido con las acusaciones. Pero entonces el fiscal presentó las evidencias, grabaciones, documentos falsificados, testimonios de todas las otras víctimas cuyas historias eran casi idénticas a la mía. Y finalmente, registros bancarios mostrando cómo él había desviado dinero de todas ellas. Al final del juicio, que duró 3 días, el juez Enrique Méndez pronunció su sentencia. Ricardo Alves da Costa. Este tribunal lo considera culpable de todas las acusaciones de estafa, falsedad ideológica, coacción y abuso contra ancianos vulnerables. El señor explotó la confianza de familiares y de mujeres que, en sus años dorados, merecían protección y respeto, no manipulación y robo. El juez ajustó los lentes, mirando directamente a Ricardo. Particularmente perturbador para este tribunal es la frialdad con que el señor planeó y ejecutó sus crímenes, apuntando específicamente a personas que el señor consideraba débiles e incapaces de defenderse. Él hizo una pausa, entonces continuó con una voz que combinaba autoridad y emoción contenida. Por estos crímenes, condeno al señor a 12 años de reclusión en régimen cerrado, además de la restitución integral a las víctimas y multa proporcional al daño causado. Mientras Ricardo era llevado fuera del tribunal, el juez Enrique me miró y me hizo un pequeño gesto de reconocimiento que pocos notaron, pero que para mí significó todo. Un recordatorio de que bondades pequeñas, como alentar a un joven pasante inseguro décadas atrás, pueden regresar cuando menos se espera. Al salir del tribunal, fuimos rodeadas por reporteros y por otras ancianas que habían asistido al juicio para buscar inspiración y esperanza. Una señora de cerca de 80 años se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Usted me dio valor», ella dijo, tomando mis manos. Después de verla en el periódico hablando sobre la fundación, me di cuenta de que mi sobrino estaba haciendo lo mismo conmigo. Gracias a usted, conseguí parar antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, en casa, Amanda y yo nos sentamos en el jardín con una botella de vino, celebrando no solo la victoria en el tribunal, sino también el camino que habíamos recorrido juntas. ¿Sabes qué es lo más irónico?, ella dijo, mirando a las estrellas. Si Ricardo nunca hubiera intentado tomar su casa, la fundación jamás habría existido. Todas esas mujeres que estamos ayudando ahora no tendrían a dónde ir. Tu papá siempre decía que incluso en las peores situaciones podemos encontrar propósito, respondí. Creo que, al final, él estaba en lo correcto sobre eso también. Amanda sonrió, una sonrisa que finalmente alcanzaba sus ojos, recordándome a la niña que ella había sido antes de que Ricardo entrara en nuestras vidas. Él estaría orgulloso de usted, mamá, de todo lo que usted construyó a partir del dolor. De nosotras dos, corregí gentilmente. Él siempre supo que tú encontrarías tu camino de vuelta. Miramos al cielo estrellado en silencio por algunos minutos, cada una perdida en sus propios pensamientos. La fundación se había convertido en más que solo un trabajo para nosotras. Era una misión compartida, un propósito que nos reconectó de una forma que yo nunca imaginé ser posible después de todo lo que habíamos pasado. Lo que sucedió hoy en el tribunal, Amanda dijo finalmente, cuando el juez la reconoció, fue como ver al destino desenvolviéndose,
como si todas las piezas finalmente encajaran. La vida es así, respondí. A veces las gentilezas que ofrecemos regresan cuando más las necesitamos. Nunca imaginé que aquel joven pasante tímido un día se convertiría en el juez que condenaría a Ricardo. Usted siempre fue así, ¿no? Siempre ayudando a los otros sin esperar nada a cambio. Sonreí, recordándome de todos los pequeños gestos a lo largo de mi vida que nunca consideré extraordinarios. Llevar café a pasantes que trabajaban hasta tarde, defender a empleados más jóvenes de jefes tiránicos, ofrecer un hombro amigo a colegas en dificultades. Es solo la forma como fui criada, respondí. Tu abuela siempre decía que la bondad es la única inversión que nunca falla. Amanda levantó su copa. A la justicia y a la bondad que siempre regresa. 5 años pasaron desde el juicio de Ricardo. La Fundación Alfredo Mendonça se volvió una referencia nacional en la defensa de los derechos de los ancianos. Lo que empezó como una pequeña oficina de apoyo jurídico se expandió para 3 unidades en diferentes ciudades, ofreciendo no solo asistencia legal, sino también apoyo psicológico, actividades sociales y, más recientemente, vivienda temporal para ancianos en situación de vulnerabilidad. En una mañana soleada de primavera, yo estaba sentada en el jardín de la fundación, observando a un grupo de señoras participando de una clase de tai chi, cuando Amanda se acercó con un sobre en las manos. Llegó hoy, ella dijo, entregándome el sobre con el sello del Ministerio de Justicia. Creo que es lo que estábamos esperando. Con manos ligeramente temblorosas por la edad, ahora con 75 años, yo ya sentía el peso de los años en las articulaciones, abrí el sobre y leí su contenido. Fue aprobado, anuncié, sintiendo un nudo en la garganta. El proyecto de ley blanca para protección patrimonial y psicológica de ancianos vulnerables fue sancionado ayer. Amanda se sentó a mi lado, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Lo conseguimos, mamá. Realmente lo conseguimos. El proyecto, fruto de 3 años de trabajo incansable junto a legisladores y organizaciones de defensa de los derechos de los ancianos, creaba mecanismos legales más robustos para proteger a personas mayores de 65 años contra abusos financieros y psicológicos, especialmente aquellos perpetrados por familiares. Era la culminación de todo lo que habíamos aprendido con nuestra propia experiencia dolorosa, transformada en un instrumento que podría evitar que miles de otros ancianos sufrieran el mismo calvario. Tu papá estaría tan orgulloso, murmuré, guardando la carta cuidadosamente de vuelta en el sobre. No solo de nosotras, sino de cómo su previsión nos permitió crear algo tan más grande que nosotras mismas. Amanda tomó mi mano arrugada entre las suyas. A los 50 años, ella se había convertido en una mujer fuerte y compasiva, completamente diferente de aquella persona manipulada e insegura que casi me echó de mi propia casa. Su trabajo en la fundación la había transformado, así como me había transformado a mí. Tengo algo para mostrarle, ella dijo, ayudándome a levantarme. Una sorpresa que estamos preparando para la celebración del aniversario de la fundación. Caminamos juntas hasta la nueva ala del edificio principal, que había sido mantenida cerrada en las últimas semanas durante las remodelaciones. Amanda abrió la puerta y me condujo para adentro. Las paredes, antes vacías, ahora estaban cubiertas con fotografías, docenas de ellas enmarcadas cuidadosamente. Eran rostros de ancianos a los que habíamos ayudado a lo largo de los años, cada uno con una pequeña placa contando brevemente su historia. Este es el corredor de las historias, Amanda explicó. Queremos que todos los que visiten la fundación vean los rostros y conozcan las historias de las personas que ayudamos, para que entiendan que cada anciano no es solo un caso, sino una vida entera de experiencias, recuerdos y dignidad. En el centro de la pared principal había un espacio vacío esperando un cuadro más grande. Y aquí, ella continuó, irá su fotografía, mamá, con la historia que empezó todo esto. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. No sé si merezco un lugar de destaque así. Al fin y al cabo, tuve suerte. Muchos otros no tienen la protección que Alfredo me dejó.
Es exactamente por eso que su historia necesita ser contada, Amanda insistió. Para mostrar que resistir es posible, que nunca es demasiado tarde para defenderse y que incluso las peores traiciones pueden eventualmente llevar a algo bueno. Caminamos lentamente por el corredor, parando para leer algunas de las historias. La señora Olivia, 82 años, que recuperó su casa después de que el sobrino intentó venderla sin su consentimiento. El señor Alberto, 77 años, que escapó de un matrimonio abusivo después de décadas de manipulación psicológica. La señora Carmen, 90 años, que denunció a los hijos por apropiación indebida y ahora daba conferencias sobre independencia financiera en la tercera edad. Todas esas personas, dijo Amanda, encontraron su voz y su fuerza porque usted encontró la suya primero. Esa noche, después de un día cansado pero gratificante, regresé a mi casa, la misma casa que casi perdí 5 años antes. Amanda ahora vivía en una casita propia cerca de la fundación, pero aún cenábamos juntas regularmente y, los domingos, ella venía a tomar desayuno conmigo, retomando una tradición que habíamos perdido durante los años difíciles. Me senté en el porche con una taza de té, observando el jardín que Alfredo tanto amaba y que ahora estaba más bonito que nunca. Las orquídeas florecían en abundancia, cuidadas por mis manos que, aunque más lentas con la edad, aún sabían exactamente cuánta agua y sol cada planta necesitaba. Pensé en cómo mi vida había cambiado completamente en estos últimos años. De la casi tragedia de perder mi casa y dignidad, surgió un propósito que nunca imaginé tener. De la traición de mi única hija, nació una reconciliación más profunda y verdadera de lo que nuestro relacionamiento anterior jamás había sido. En la mesa al lado de mi sillón estaba el viejo joyero que Amanda había intentado llevarse, ahora devuelto y restaurado. Lo abrí y tomé el collar de perlas de mi madre, pasando los dedos por las cuentas lisas y brillantes. Mañana lo usaría en la ceremonia de conmemoración del aniversario de la fundación, donde sería anunciado oficialmente el proyecto de ley blanca. Un pequeño sobre en el fondo de la caja me llamó la atención. Lo abrí y encontré una nota escrita a mano por Amanda. Mamá, nunca podré borrar completamente el dolor que causé, pero espero seguir siendo digna de la segunda oportunidad que usted me dio. Cada día en la fundación me recuerda que nuestro trabajo no es solo sobre leyes y derechos, sino sobre restaurar la dignidad que muchos intentan quitar de nuestros ancianos. Gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Con todo mi amor y gratitud, Amanda. Guardé la nota de vuelta en la caja, sintiendo una paz que solo viene cuando finalmente entendemos que incluso las experiencias más dolorosas pueden llevarnos a lugares que nunca imaginamos alcanzar. A la mañana siguiente, cuando me preparaba para la ceremonia, miré mi reflejo en el espejo. Vi los cabellos blancos que ahora usaba con orgullo, las arrugas que marcaban un rostro que había conocido tanto sufrimiento como alegría, los ojos que habían llorado tantas lágrimas, pero que ahora brillaban con propósito y satisfacción. Y pensé en lo que diría en mi discurso, en las palabras que me gustaría que otras mujeres de mi edad escucharan y se llevaran consigo. Nunca es demasiado tarde para defenderse. Nunca es demasiado tarde para transformar dolor en propósito. Y nunca, jamás, es demasiado tarde para descubrir su propia fuerza, incluso cuando aquellos que debían protegerla son los mismos que intentan derribarla. Cuando llegué a la fundación esa mañana, fui recibida por una multitud de rostros sonrientes. El equipo que habíamos construido, los ancianos que habíamos ayudado, autoridades y partidarios que creían en nuestra causa. Y en el centro de todo, Amanda, ahora directora ejecutiva de la fundación, me esperaba con un abrazo cálido y sincero. Al subir al escenario para dar mi discurso, miré a todas esas personas y sentí una profunda gratitud por todo. Sí, por todo, incluso por los intentos de Ricardo y Amanda de quitarme todo. Porque sin aquella oscuridad,
yo jamás habría descubierto la luz que ahora iluminaba tantas otras vidas. Mi nombre es Blanca, empecé, ajustando el micrófono. Tengo 75 años y esta es la historia de cómo casi lo perdí todo, solo para encontrar un propósito más grande de lo que jamás imaginé. Y mientras compartía mi jornada, vi en los ojos de la platea el reconocimiento, la esperanza y, más importante, la determinación de que mi historia no sería única, que juntas estábamos creando un mundo donde los ancianos serían tratados con el respeto y la dignidad que merecen. Al final del discurso, cuando los aplausos resonaban por el salón, miré al cielo a través de las ventanas altas y sonreí. ¿Viste, Alfredo?, pensé. Tuviste razón, sobre todo. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic ya a este próximo video que está apareciendo en la pantalla porque en él la historia de traición y giro como nunca antes viste.